Señor presidente, señorías, señora consejera, hace algo más de un año, concretamente el 12 de septiembre del año pasado, le interpelaba por primera vez en esta Cámara en relación a la preocupación que teníamos por la situación que atraviesa el primer ciclo de educación infantil en Asturias, la etapa conocida como de 0 a 3 años. Estábamos preocupados por lo que nosotros entendíamos que era un fracaso del modelo que se había seguido en Asturias para la implantación, el impulso de este ciclo educativo, y ahora añadimos a esa preocupación originaria una más por la anunciada ley por su parte de creación del consorcio, que parece ser va a continuar con la gestión de estas escuelas infantiles. Como introducción, podríamos decir que yo creo que nadie duda ya de la importancia que tienen estas escuelas en la sociedad actual, desde el punto de vista, evidentemente, de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, pero indudablemente también desde un enfoque puramente educativo, ¿no? Una adecuada red pública y gratuita de escuelas infantiles de 0 a 3 años supone uno de los instrumentos públicos más potentes para, entre otros objetivos, el fomento de la natalidad, la promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral y, especialmente, la mejora de la calidad educativa y de la igualdad de oportunidades. Y siendo esto así, señora consejera, los datos de nuestra comunidad no resultan nada alentadores. Según los últimos datos disponibles, la tasa de escolaridad de Asturias es del 5,4% para los menores de un año, del 12,6% para los de un año y del 19,9% para los de 2 años. Unas cifras muy inferiores, casi la mitad, a las que se registran en el conjunto de España. Y no negamos, nosotros no vamos a negar que en Asturias ha habido avances significativos en esta materia en los últimos años. Se ha pasado de tener 359 niños menores de 3 años matriculados en el curso 2000-2001 a los 3.332 niños que se han matriculado este año. Pero una tasa de cobertura de este primer ciclo del 15,26% está todavía muy alejada del 33% que se había fijado como objetivo para el año 2012 en el Plan de Ordenación de las Escuelas del primer ciclo de educación infantil, elaborado y aprobado por un Gobierno socialista en el año 2002. Es decir, 3 años después de haber tenido que alcanzar ese 33%, estamos todavía por debajo de la mitad. Estamos también muy alejados del 30% de cobertura que se registra en el conjunto de España, en la media de España. No voy a hablar de aquellas comunidades que van todavía más en cabeza. En la moción subsiguiente a aquella interpelación a la que hacía referencia y que fue aprobada por unanimidad en esta Cámara, votada también por el Partido Socialista, le instábamos a que elaborase un plan que tuviera como objetivo elevar la tasa de cobertura de este primer ciclo de educación infantil hasta al menos el 50% de la población de 0 a 3 años para el año 2020. Establecimos un plazo antes de que finalizase el curso escolar, es decir, un plazo que ha finalizado en el mes de julio de este año y, sin embargo, no tenemos noticias de que se haya elaborado ese plan. En el control del cumplimiento solicitamos información por escrito y su contestación fue una contestación escueta. Se han iniciado contactos con los municipios para abordar las necesidades que planteen para el desarrollo de esta iniciativa. Bien, nos surgen algunas dudas, por lo tanto. En primer lugar, creemos que aquí se olvida que las funciones, la competencia sobre la planificación educativa le corresponde a su Gobierno, no a los municipios. Pero, además, nos gustaría saber en qué han consistido esos contactos, qué necesidades le han planteado y nos imaginamos que le han planteado muchas, entre otras cosas, porque todavía hay 45 municipios de Asturias que no cuentan con ninguna plaza de 0 a 3 años. Pero, sobre todo, también nos gustaría que nos dijera los planes para elevar esa cobertura de educación infantil que, ya digo, que fue votada en aquella moción y que todos aceptamos que era un objetivo que habría que alcanzar. Y nosotros, en este sentido, no tenemos ninguna duda de que es a su consejería a la que le corresponde realizar esta planificación educativa.
y también entendemos que es a su consejería la que debería de ejercer todas las competencias relacionadas con estas escuelas infantiles públicas, que para nosotros forman parte del sistema público educativo asturiano. No tenemos ninguna duda. No es que lo digamos nosotros, así viene recogido en la Ley Orgánica de Educación y en la propia LOMCE, que no modifica, no introduce ninguna novedad en este sentido. El artículo 12 de la LOE lo dice claramente: la educación infantil constituye una etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. No distingue, por lo tanto, dos etapas diferentes, entre los 0 y los 6 años. Y, por lo tanto, entendemos que no hay ninguna justificación legal que motive una gestión diferente de los dos ciclos que componen esta etapa. Otra cuestión de las que planteábamos en aquella moción era la regulación. La regulación del primer ciclo de educación infantil se solicitaba que se regulase en un doble sentido. Por una parte, determinando sus contenidos educativos, es decir, el currículum, para reforzar precisamente su papel como etapa con carácter educativo, y por otra, los requisitos, organización y funcionamiento de los centros educativos que lo imparten en Asturias. Para aquello se estableció también un plazo de 3 meses, y un año después no están todavía aprobados los decretos. Sabemos que hay algún decreto que ya ha pasado por el Consejo Escolar y que está en disposición, por lo tanto, de ser aprobado. No lo sabemos, pero queremos saber en concreto cuál es la situación en la que se encuentra, porque lo cierto es que ese plazo de 3 meses también se encuentra incumplido. Y hay otros dos aspectos que a nosotros nos importa centrarnos. En primer lugar, la gratuidad de estas escuelas. Creemos que se podrían haber aprovechado esta regulación de la que está tratando su consejería en este momento, precisamente para establecer que este ciclo tuviera un carácter gratuito. Es cierto que la LOE no establece este carácter de gratuidad, como lo hace con el segundo ciclo, pero entendemos que nada impide que en Asturias lo sea. Precisamente, durante el pasado debate de orientación política, se aprobó también por unanimidad, es decir, también con el apoyo del Partido Socialista, una resolución presentada por mi grupo en la que se instaba a esta gratuidad, y, por lo tanto, nos gustaría también que nos explicara qué piensa hacer desde su consejería para dar cumplimiento a esta resolución. Otra cuestión que nos interesa conocer sus razones. ¿Cuáles las razones de la exclusión en esta regulación de los denominados jardines de infancia? Esos centros públicos dirigidos también a la población infantil de 0 a 3 años, cuya titularidad es del Principado de Asturias, pero que siguen dependiendo no de la Consejería de Educación, sino de la Consejería de Bienestar Social. Para nosotros suponen un recurso similar al resto de escuelas infantiles. Llevamos tiempo defendiendo que estos jardines de infancia pasen a depender directamente de la Consejería de Educación. También se ha aprobado en esta Cámara, por unanimidad de todos los grupos, la integración de todas las escuelas públicas que imparten este primer ciclo de educación infantil en la red de escuelas infantiles del Principado de Asturias, de tal manera que dependa la gestión también de su Consejería de Educación, y no sabemos tampoco por qué eso tampoco se ha acordado. En definitiva, como resumen, el modelo por el que se optó en Asturias en el año 2002 a través del Plan de Ordenación de las Escuelas del primer ciclo fue el de conveniar con las corporaciones locales la implantación de este primer ciclo de educación infantil, diseñando un modelo híbrido que dependía de dos administraciones, la Consejería de Educación, que básicamente es la que ha financiado estas escuelas, básicamente financiaba todos los gastos, y las corporaciones locales que se encargaban de la gestión de los centros y del personal. Este modelo ha fracturado en dos esta etapa de la educación infantil. Por una parte, la etapa de 3 a 6 años, cubierta por los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación, y por otra, esta etapa de 0 a 3, cubierta por los centros que dependen de los ayuntamientos. Para nosotros eso entendemos que no es lo más adecuado, no es lo mejor, no es ni siquiera lo conveniente, ni desde el punto de vista pedagógico. Impide que esta compartimentación impide que los niños asturianos puedan seguir un itinerario pedagógico y educativo uniforme y coherente en toda su educación
infantil y, además, es un modelo que nos parece que nos ha resultado caro. Ha sido caro al haber optado por la construcción de 39 escuelas infantiles de nueva creación, de nueva construcción. Creemos que se podría haber optado, por ejemplo, por la transformación o el acondicionamiento como aulas de 0 a 3 de espacios que no tuvieran uso en los centros públicos donde ya se imparte el segundo ciclo. Seguramente que esto nos hubiera evitado acometer grandes inversiones y posiblemente hoy estuviéramos hablando de una mayor cobertura pública. Y, además, este modelo nos parece que ha resultado injusto. Injusto porque ha provocado importantes diferencias dependiendo del ayuntamiento que lo gestione. Ha generado desigualdades tanto para el personal que trabaja en estos centros, en las escuelas, como para los usuarios de las mismas. También hay desigualdades en el acceso y en las condiciones en las que se imparten. Esas diferencias económicas y de voluntad política entre unos ayuntamientos y otros ha generado diferencias en cuanto a la calidad de las instalaciones, de los materiales educativos, en fin, de todo tipo. Y ante todas estas desigualdades, esta Cámara, por unanimidad y 2 veces ya, como ya le he comentado, le ha instado a que asuma la gestión directa de estas escuelas. Creemos que esa es la mejor manera de acabar con estas desigualdades. Sin embargo, usted ha optado, y probablemente en la segunda parte de mi intervención podamos hablar más bien de esa cuestión concreta, ha optado por la creación de un consorcio que, sinceramente, nosotros creemos que no va a resolver estos problemas, que probablemente todavía agrande alguno de estos problemas, lo haga mayor todavía. En todo caso, en esta primera intervención le pediría una explicación en relación con esos incumplimientos de esas mociones y resoluciones aprobadas en esta Cámara, y probablemente en la segunda nos podamos centrar en las cuestiones derivadas del consorcio que ustedes plantean. Gracias, señor Prendes. Para contestar tiene la palabra la